Acá en esta presentación sobre el enlace covalente, pues como habíamos visto, ya hemos trabajado una parte con ustedes, ¿verdad? Entonces ya vimos que en el enlace covalente estamos hablando de átomos de carácter no metálico que se van a enlazar. Entonces es solo entre no metales. Primera característica. La segunda es que van a compartir sus electrones. Entonces, esto ya lo habíamos platicado. El enlace covalente no polar es cuando hay dos elementos no metálicos principalmente iguales, ¿verdad? Estos van a interactuar con la misma electronegatividad, por lo tanto el enlace es igualitario. Comparten electrones y estos quedan a la misma distancia del núcleo. Muy bien, veamos acá entonces. Hasta ahí pues ya lo habíamos visto, igual el enlace polar, que aquí pues son dos elementos no metálicos, pero al ser diferente hay diferencias en su electronegatividad. Entonces va a haber uno que no se los va a robar al otro, pero sí los va a tener más cerca de su núcleo que el otro, lo que va a hacer que haya un lado eléctricamente un poco más negativo que el otro. Entonces ahí hay polaridad. Por lo tanto, pues es un enlace covalente en el que dos no metales comparten sus electrones, pero polar porque va a haber una zona un poco más negativa que la otra. Entonces, pero no es lo mismo que un enlace iónico. El iónico es entre un metal y un no metal. En este caso es entre dos no metales que comparten, pero como que uno es más agarradito que el otro y logra acercar los electrones a su lado. Esto es lo que habíamos platicado sobre el enlace covalente, ¿verdad? El polar y no polar. Entonces, nos hace falta trabajar el enlace covalente coordinado, que es este de acá. Entonces, en este caso vamos a tener que algunos átomos no metálicos poseen pares de electrones sin compartir. Miren, 10 minutos más de recepción de personas y de ahí ya no acepto a nadie, porque me distrae mucho. A cada rato están ingresando y tienen una hora de entrada ustedes. Muy bien, entonces acá, enlace covalente coordinado. Vamos a tener que no todos los elementos, no todos los electrones de un elemento al final quedan en un enlace. Entonces quedan libres de enlace. A este, pues, le vamos a llamar, bueno, vamos a ir aquí en orden. Entonces veamos, aquí algunos metálicos poseen pares de electrones sin compartir, es decir, que no quedaron en ningún enlace. Esos elementos, esos electrones que no tienen compartidos ya se llaman pares electrónicos no enlazantes, es decir, que están fuera de enlace, están libres, son electrones que no se han utilizado para formar un enlace. Entonces le sobran a ese elemento para poderlos compartir con otros. Entonces estos pueden compartirse con otro átomo que los necesite para completar su nivel de valencia. Ahora bien, esos electrones, por ejemplo, aquí en nitrógeno, estoy hablando del nitrógeno aquí abajo, necesito que lo observe. Cuente los puntitos que tiene alrededor y me dice cuántos hay. 8. Exacto.
ese nitrógeno ya tiene 8 electrones. Si usted lo busca en la tabla periódica, está en el grupo 5A. Le hacen falta 3 electrones para completar su octeto. Pero como aquí cada hidrógeno le está compartiendo uno, pues voy a usar el color rojo. Ay, perdonen si escuchan bulla afuera, pero a esta hora le encanta pasar a los vendedores. Ok, aquí tenemos entonces que cada uno de los hidrógenos le está compartiendo un electrón al nitrógeno. Los que tengo marcado, los que voy a marcar aquí con una X son los electrones del nitrógeno. O sea, él solo tenía 5. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5 propios. Cada hidrógeno le está compartiendo uno. Entonces 5 más 1, 6, más 2, más otro, ¿verdad? Ya son 7, más otro ya son 8. Este nitrógeno pues ya está contento de la vida con su octeto pues ahí completo. Tiene 8 electrones. Pero si observamos, le quedan estos 2 electrones que no compartió, no se los compartió a ningún hidrógeno. Ese es un par de electrones no enlazantes, no está en un enlace y pues él ya completó su octeto, no necesita más. Pero resulta que viene un hidrógeno que solo tiene un electrón. Entonces ese hidrógeno necesita completar su nivel de energía con 2, porque solo está apenas en el 1s, ¿verdad? 1s1. Le falta un electrón para completar ese nivel S. Pues bueno, entonces viene el pobre hidrógeno y necesita un electrón. Y el nitrógeno dice, bueno, yo le puedo prestar de los míos, pero él ya no necesita, ya tiene 8. Entonces, a ver, quien activó un micrófono tiene una duda. Les voy a pedir de favor que si activan el micrófono sea porque tienen preguntas. Bueno, ya se lo desactivé 2 veces. Espero que si lo vuelve a activar sea por una pregunta. Veamos aquí entonces. Miren, bueno, este hidrógeno necesita un electrón y el nitrógeno tiene 2 que no están enlazados. Entonces, puede formar un nuevo enlace, pero él no quiere recibir más electrones porque ya tiene 8. ¿Para qué iba a querer 9 si ya está contento? Entonces, solo los comparte para que el hidrógeno reciba, pero este hidrógeno se queda sin compartir su electrón al nitrógeno. Entonces, este enlace se llama enlace covalente coordinado o dativo. Dativo significa que un elemento le da un electrón al otro, pero no recibe. El nitrógeno no recibe, solo le da uno de sus electrones compartido al hidrógeno, pero este hidrógeno no le da nada al nitrógeno, porque este nitrógeno ya está contento con sus 8 electrones, ya no quiere más. Solo le va a prestar uno al hidrógeno para que complete y sea 1s2, complete el nivel S. Y ya estuvo, ahí va a estar contento también. Entonces se representa de esta manera entre corchetes. Significa que aquí sobra un electrón. Entonces el nitrógeno está compartiendo electrones con estos 3 hidrógenos, pero le está dando uno a este hidrógeno de arriba o de cualquier lado. Entonces, los enlaces completos donde ambos comparten se señalan con un guión, con una línea, pero el enlace dativo o coordinado se señala con una flecha. Este es el hidrógeno que está simplemente recibiendo electrones y no está dando nada. Por eso la flecha va del nitrógeno al hidrógeno, de este para este. Entonces, este completa su nivel y el nitrógeno no toca la cantidad de electrones que tiene. Ya él está ahí tranquilito.
Entonces, en este enlace un átomo aporta los 2 electrones a compartir, mientras que el otro átomo no aporta nada, ¿sí? Esa es la diferencia entre los otros tipos de enlace covalente y este, pues se va a dar solamente con electrones que no estén ya en un enlace. Este tipo de enlace se representa con una flecha que apunta hacia el elemento que fue aportado, al que fue aportado el par de electrones. Por eso en este caso la flecha apunta hacia el hidrógeno, porque ese hidrógeno es el que está recibiendo el par de electrones, pero él no está aportando nada. Entonces, uno está dando sus electrones, por eso es el enlace dativo. Y bueno, esto solo es posible si al elemento principal del enlace le sobran pares electrónicos no enlazantes, o sea, electrones sin enlace. Entonces puede formar un enlace más solo que de este tipo, dativo. No sé si se entiende. ¿Sí se comprende la idea de este enlace? ¿O en alguna parte se perdieron? Sí se comprende. Muy bien, gracias por responder. Pasemos entonces a algunos ejemplos. Tenemos el enlace coordinado que se forma cuando uno de los átomos pone 2 electrones y el otro ninguno, ¿verdad? Es como cuando el amigo dice, ven, vamos a refaccionar y él pone todo lo de la refa y el otro solo come. Pues eso sería un enlace dativo, ¿verdad? Uno está dando y el otro solo está recibiendo, no está aportando nada. Entonces se representa con una flecha en la que se supone que esa pareja de electrones está siendo compartida. Entonces, por ejemplo, aquí este azufre está en un enlace normal, que sería aquí covalente polar con cada uno de estos 2 hidrógenos, pero también está formando un enlace covalente coordinado con estos otros 2, porque tienen una flecha en lugar de un guión. Si usted busca al azufre en la tabla periódica, está en la tabla 6A. Significa que él tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Él solo necesitaba 2. Y esos 2 electrones los está ganando con estos 2 oxígenos. Pero entonces le quedan 2 pares de electrones sin compartir. Puede ayudar a estos 2 oxígenos. Entonces ahí está haciendo 2 enlaces dativos o coordinados y 2 enlaces covalentes polares. ¿Por qué polares? Porque son 2 sustancias diferentes, azufre y oxígeno. Entonces son 2 sustancias distintas. Bueno, ese sería entonces el ejemplo. Y bueno, algunas características al final del enlace covalente polar y el apolar. El apolar forma moléculas solubles en disolventes polares. Tienen que ser de la misma naturaleza, pues para que se puedan disolver. Tienen puntos de fusión bajos y no conducen la corriente eléctrica. Ahora, los polares forman moléculas también, son solubles en disolventes polares, o sea, el disolvente tiene que tener la misma naturaleza que el compuesto, si no, no funciona. Los polares se disuelven en solventes polares. Tienen puntos de fusión y ebullición mayores a los apolares. Y igual que estos, porque ambos son enlaces covalentes, pues no conducen la corriente eléctrica. Y bueno, tendrán puntos de fusión mayores a los no polares, pero siempre siguen siendo menores que los compuestos iónicos, o sea, aquellos que se forman con enlaces iónicos, donde hay un metal y un no metal. Estas son algunas características de estos enlaces. Bueno, les doy un minuto para tomar nota de acá antes de ir al enlace metálico, que es el siguiente que nos toca.
Muy bien, ¿puedo cambiar? Aún no me... Puedes Avisan, regresar por al favor. ejemplo, Miss. ¿Cómo? Puedes regresar al ejemplo. Solo démosle unos 30 segundos, los voy a contar. Démosle un poco de tiempo a tus compañeras que están trabajando todavía en esta diapositiva y regreso al ejemplo. Pero me recuerdas antes de que me vaya a la otra presentación. Muy bien, Miss. Ya me... Bien, el enlace que vamos a ver a continuación es el enlace metálico. Solo espero a que el compañero me diga si podemos cambiar de esta diapositiva o todavía no. Sí, a Miss. ¿Ya? Ahora. Descartar, ahí está. Ahorita les coloco la otra. Y ahí estamos. Muy bien, miren, los siguientes son el enlace metálico y las fuerzas intermoleculares. Creo que el día de hoy solo nos da tiempo para uno, que es el enlace metálico, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, también ahí se recuerdan de los trabajos de química, por favor. Yo creo que ya se va acercando la entrega del segundo, si no es que ya pasó, pero estaba relacionado con estos enlaces, incluyendo las fuerzas intermoleculares, que solamente son tres, ¿verdad? Las de dispersión de London, los de puente de hidrógeno, y no recuerdo ahorita la tercera, pero es bastante cortito el tema. Entonces, empecemos con el enlace metálico, que es el siguiente tipo. Entonces, el enlace metálico va a tener una característica. A ver, ya vimos enlace entre metal y no metal. Ahí está el iónico o electrovalente. Ya vimos enlaces entre no metales, que está el covalente, coordinado, polar y apolar. Pues ahora nos toca el enlace metálico. Este va a ser constituido por dos elementos de la misma especie o por mezclas de átomos distintos, pero siempre, como su nombre lo dice, va a ser solo entre elementos metálicos. Esa es la característica de esto. Su mismo nombre nos lo dice. Entonces, el enlace metálico se va a dar solo entre elementos metales. Este tipo de enlace, ya sea que esté constituido por dos elementos de la misma especie o por mezclas de átomos distintos, vamos a encontrar dos tipos, las amalgamas y las aleaciones. Y estos son compuestos que se van a hacer solo con elementos metálicos. Y van a ver que algunas de estas ya las conocen, solo que no sabíamos el tipo de enlace que tenían. Entonces acá son átomos metálicos. Usted tiene para escoger en la tabla periódica. La cantidad de elementos metálicos es mucho mayor a los elementos no metálicos. Pero la característica que tienen las aleaciones y las amalgamas es que se constituyen de elementos específicos en cantidades específicas también para que funcione la aleación o la unión entre estos elementos. Entonces, ¿cómo logramos que dos elementos que tienden a perder electrones se logren mantener unidos? Esto es lo especial de este enlace, ¿verdad? Normalmente los metales tienden a perder electrones y el no metal pues los gana.
Pero en este caso son dos elementos metálicos. Entonces, ¿quién se queda con los electrones si los dos los tienden a perder? Pues resulta que se forma una estructura única donde prácticamente se comparten todos esos electrones o se mantienen estos electrones alrededor de los núcleos de todos los elementos metálicos. Entonces, ahorita les explico eso con imágenes. Tenemos acá que los átomos metálicos se mantienen fuertemente unidos gracias a que forman una red cristalina tridimensional. Entonces, se unen todos los átomos metálicos y recordemos que son cationes, significa que tienden a perder electrones y se quedan con una carga positiva. Entonces, se forma una red tridimensional de cationes, todos con carga positiva porque pierden electrones y se quedan con más protones que electrones. Y pues bueno, esto ocurre por la baja afinidad electrónica que posee esta clase de elementos. Lo que les digo, que los metales no ganan electrones, ellos los pierden. Pero entonces todos los cationes que han perdido electrones se unen en una sola red cristalina. Los electrones de valencia, los del último nivel de energía, se mueven libremente alrededor de todos los núcleos positivos. O sea que no los gana ninguno, pero se quedan circulando alrededor de todos los núcleos, porque los elementos metálicos no ganan electrones. Pero esto hace que la estructura sea bastante, ¿cómo decirles? Bastante estable gracias a esos núcleos positivos que se unen a cierta distancia y los electrones que circulan alrededor de estos. Esto provoca un flujo continuo de cargas negativas y formando una especie de enlace covalente, pero de un tipo resonante. ¿Por qué es posible llamarle enlace covalente? Porque van a compartirse esos electrones, pero no entre dos átomos, no entre tres, entre cuatro, sino en toda la red cristalina que forman esos cationes. Todos pierden sus electrones, pero estos se quedan circulando alrededor de los núcleos positivos. Y al final eso le da estabilidad a esa partícula, a esas moléculas tridimensionales, a esa red cristalina. Entonces, es como un enlace covalente resonante entre todos los átomos que estén presentes, ya que entre todos se comparten esos electrones. A ver, esto es de forma escrita, tal vez no lo entiendan tanto, pero en la siguiente imagen lo van a entender. Pero no sé si alguien está tomando nota para darle tiempo. Yo, señor. Yo mismo. A ver, avisan por favor, porque van a ver que en la imagen se va a entender mejor esto. Ya mismo. Muy bien, entonces retomemos aquí. A partir de esto vamos a ver esta imagen. Aquí va a ser quizás más fácil de entender. Imagínense, entonces todos estos elementos que se unieron en este tipo de enlaces son metálicos. Entonces, pues todos tienden a perder sus electrones. Como no hay quien los gane, pues todos los pierden. Pero los núcleos de esos cationes o iones positivos se quedan todos a una misma distancia, como formando una red, ¿verdad? Aquí vemos esa estructura como una red que los mantiene ciertamente estables. Entonces se quedan a la misma distancia y se colocan y lo que sucede es que los electrones, solo logro colocar esto
acá rojo. Los electrones de valencia forman nubes alrededor y circulan por todos estos espacios, lo que mantiene a la partícula pues bastante unida. Entonces ellos se mantienen circulando alrededor de todos los núcleos y eso hace que estos pues no pierdan su posición y ahí se mantienen alrededor. Entonces se forma una molécula bastante estable gracias a pues que ninguno gana los electrones. Entonces estos se quedan circulando alrededor de los núcleos positivos, lo que le da estabilidad a esa molécula. Entonces los electrones de valencia se quedan alrededor de los núcleos y al final forman esa estructura, esa red cristalina que le da estabilidad a este tipo de enlace. Es bastante fuerte. Por eso una aleación de metal no la vamos a destruir tan fácilmente, porque ahí está esta estructura cristalina. La mayoría, bueno, todas las aleaciones, las amalgamas no tanto, son de carácter sólido, porque forman estas estructuras cristalinas. Entonces ahí están, todos los núcleos se quedan alineados y los electrones circulan alrededor, porque ninguno se los gana, pero se comparten entre todos. Por eso se le llama enlace covalente resonante. Aunque la palabra covalente nos confunda un poco, asociémoslo a que todos se comparten esos electrones al final y forman esa nube electrónica alrededor de todos los núcleos. Entonces, esto es lo que ocurre con ellos, ¿verdad? En el enlace metálico, todos los restos positivos, en lo que se han convertido los átomos que liberaron sus electrones, quedan en los nudos de la red. Ahí queda, como formando una red, sumergida en una nube de los electrones. Este átomo de la esquina liberó sus electrones, este también, todos. Entonces, esos electrones quedan en esa nube alrededor, compartiéndose entre todos. Hay un flujo de energía porque esos electrones se mueven por toda la estructura. Entonces, la repulsión entre estos restos positivos no se produce debido al efecto aglutinante que ejerce la nube de electrones. Aglutinante significa que los mantiene en posición juntos. Entonces, la nube de electrones hace que los núcleos positivos no se rechacen entre sí y se separen, sino que se mantengan unidos. Y esa estructura es bastante estable. Ahora, esto es entenderlo a nivel atómico. Vamos a entenderlo a nivel, pues, macroscópico, porque estas aleaciones y amalgamas las podemos ver fácilmente. Entonces, esto era más que todo para comprensión. Las aleaciones y las amalgamas las podemos encontrar en objetos comunes que tenemos en casa. Bueno, no sé si alguien estaba trabajando algo de esta diapositiva, si alguien estaba copiando. Sí, Miss. Bueno, entonces antes de cambiar les doy tiempo. Solo me avisan cuando termine. Ya, Miss. Ok, entonces veamos aleaciones y amalgamas. Entonces, ahí ese color de resaltador no me gusta, espérenme, vamos a cambiarle. Y acá. Bueno, igual no cambié el de fondo. Aleaciones.
resultan de combinar o mezclar dos metales entre sí, tomando en cuenta los porcentajes de cada uno de los metales. O sea, para formar una aleación tiene que estar en cierto porcentaje adecuado. Entonces tenemos que se van a nombrar según la IUPAC y van a tener un nombre común. Por ejemplo, nomenclatura IUPAC dice aleación de oro y plata. Nos dice qué elementos están ahí. Nombre común, oro blanco. O sea, cuando usted compra una joya y le dicen es que es de oro blanco, significa que hay 80% oro y 20% plata. Ya sí está comprando oro, pues, pero en un porcentaje menor al que nos dicen es 100% oro. Mentira, si es oro blanco, tiene oro y plata en estos porcentajes. Otra aleación, por ejemplo, aquí está la nomenclatura IUPAC, aleación de cobre y estaño. Y el nombre común es bronce de campanas, ¿va? El bronce que encontramos en las campanas, que tiene ese sonido tan característico. Esa aleación es 85% perdón, cobre y 15% estaño. Para poder hacer las campanitas esas que suenan, el bronce de ese material tiene ese porcentaje de cobre y de estaño. Otro ejemplo es la aleación de hierro y cromo, que es el acero inoxidable. Cuando usted ha comprado algo de acero inoxidable, es una aleación, no es en sí un compuesto común, sino son dos metales juntos. Es 85% de Fe, o sea, de hierro, y 15% de cromo. Entonces, tienen porcentajes específicos, pero es la unión de dos metales. Esas son algunas aleaciones, no son las únicas, vamos a encontrar más. Y es fácil distinguir a las amalgamas porque estas tienen una característica propia. Para hacer una amalgama siempre tiene que ser un metal con mercurio. A ver, alguien que encuentre y me diga el número atómico del mercurio en la tabla periódica. Muy bien, es el 80 y su símbolo es Hg. Resulta que el mercurio es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. Por eso lo usamos en los termómetros. Cuando usted tiene un termómetro en casa y ve que la línea se estira, ¿verdad? Bueno, crece o sube por el termómetro cuando hay calor, pues es el mercurio que se está dilatando, está en estado líquido. Y cuando hay frío, pues como baja la temperatura, el mercurio va solidificándose lentamente y se contrae y baja la linita del termómetro. Pues lo usamos ahí porque por esa característica de ser líquido a temperatura ambiente. Entonces, si hay un metal con mercurio, se le llama amalgama. Y tenemos la amalgama de níquel, que es mercurio y níquel. ¿Por qué no ponemos amalgama de mercurio y níquel? Porque ya el mismo nombre nos lo dice. Si es amalgama, tiene mercurio. Entonces tenemos que son 95% níquel y 5% mercurio. Si alguien tiene un relleno dental de los grisitos, es una amalgama y contiene mercurio. O bueno, los más antiguos, ahora ya tratan de no usar el mercurio porque es tóxico. Entonces es mejor rellenarse los dientes con, ¿cómo se llama esto? Porcelana, no con amalgamas porque son tóxicas. Por eso a veces tienen mal olor en la boca o algo así, pero es porque usaron amalgamas. El mercurio no es bueno, menos para la salud bucal. Entonces, por ejemplo, otra amalgama, la amalgama de oro va a ser oro 90% y 10% mercurio. La amalgama de sodio, pues va a ser 0.8% de sodio y 99.2% de mercurio. Esta amalgama es mucho más líquida que todas las anteriores porque allí el porcentaje de mercurio es más grande. Entonces es fácil identificarlos. Un elemento que tiene solo metales, aleación. Si uno de esos metales es mercurio, es una amalgama. Entonces, no sé si se entiende la diferencia.
Bien, ¿alguna duda o si alguien está tomando nota, les doy tiempo? Sí, Miss. Ok. Muy bien, ¿cómo van? Miren, vamos a avanzar y luego regreso a esta diapositiva para que puedan terminar de tomar nota. Dejen un espacio ahí si no han terminado. Así termino el video y ya nos quedamos con esto. Es que lo único que me queda por mostrarles es algunos ejemplos, ¿verdad? No es una cosa muy amplia. Entonces, vamos a ver algunas aleaciones comunes como el latón, que aquí ya vemos otros elementos, el bronce, el acero, las amalgamas, que les digo que con eso hacen los rellenos dentales, el oro de joyería, no, que no les hagan ilusiones que le digan, sí, es 100% oro, es mentira, porque el oro es muy maleable y si fue un anillo fuera solamente de oro, se deformaría en nuestro dedo. Entonces tiene que llevar otro metal para que sea rígido. El oro blanco, que ya sabemos que es oro y plata, y el estaño de soldadura, que no es estaño completamente, contiene otros elementos. Entonces, estos son algunos ejemplos de las aleaciones. Y obviamente una amalgama sabemos que tiene mercurio, Hg. Entonces, pues ahí vemos otros ejemplos. Ok, de aquí no es como que tenga que tomar nota, ya tiene varios ejemplos en la anterior. Y, bueno, las propiedades del enlace metálico, a ver si nos da tiempo ustedes. Ya están los metales, pero bueno, entonces sí, mejor regreso a esto y ustedes me dicen si ya terminaron o no. Ya, Miss. Muy bien, vamos a ir terminando entonces, ahora sí, con las propiedades del enlace metálico, es lo último. Entonces, así como el enlace covalente tiene sus propiedades, los enlaces metálicos también. Y vamos a encontrar pues que los elementos o los compuestos que resultan de este enlace metálico van a presentar
Obviamente la resonancia de los electrones, porque esa es la característica que mantiene unido a los compuestos metálicos. Esta resonancia de los electrones en la red del cristal metálico permite que los átomos vecinos se mantengan fuertemente unidos, lo que explica que la gran mayoría de los metales sean sólidos y que estos posean puntos de fusión mucho más elevados que los compuestos iónicos. O sea, el enlace metálico tiene puntos de fusión más altos que el compuesto iónico. Puntos de fusión es la temperatura a la que van a pasar a ser líquidos. Se necesita una mayor temperatura para que un compuesto hecho por enlace metálico pase a ser un líquido. También, debido a esa movilidad que hay de los electrones en la red cristalina metálica, explica que tengan una gran capacidad para conducir la corriente eléctrica. Se cree que incluso un poco más que los compuestos iónicos. Entonces, como los electrones se mueven con cierta libertad alrededor de todos los núcleos positivos, pues hay una gran posibilidad de transmitir la corriente eléctrica, igual que en los elementos iónicos. Ambos dejan pasar la electricidad. Ahora, todos los de enlace covalente, ninguno deja pasar la electricidad. Tiene que haber un metal para que la electricidad pueda pasar a través de estos compuestos. Entonces, sí, el acero, el bronce, el latón, hasta las amalgamas que tenemos en los dientes pueden conducir la corriente eléctrica. A ver, ¿y qué metal será el que está en la imagen? Está en estado líquido a temperatura ambiente. Mercurio. Exacto, es mercurio. Algo así se ve cuando quebramos un termómetro y el mercurio se escapa. No es un líquido tan, o sea, tiene esa propiedad de que forma esas como pelotitas. Ahora, algo importante que hay que cuidar es que es tóxico. Entonces, si botamos mercurio, se nos quiebra un termómetro, no hay que tocarlo con la mano. Se recoge de tal manera que no tengamos contacto y lo ideal es no echarlo ni al lavamanos, ni por el lavadero, ni a la basura comúnmente porque las personas que recogen la basura se pueden contaminar. Lo ideal pues sería pues en un frasquito echarlo, taparlo y ya sea que lo enterremos o se vaya así en ese frasco, pero que no quede al aire libre porque es tóxico. Entonces hay que tener cuidado con los termómetros. Si los quebramos, no tocar el metal que sale de estos. Yo recuerdo una vez estábamos haciendo un manómetro en el laboratorio y trabajamos con mercurio y una compañera se le quebró la varilla de vidrio y el mercurio salió por todo el... Entonces con guantes y todo el material nos hicieron recoger cada una de estas pelotitas, hasta las más pequeñas, porque sí es tóxico y no se puede dejar así al aire libre. Muy bien. Veamos, entonces, ¿cuáles serían las propiedades? Si usted lo quiere resumir y no anotar todo, pues solo ponga que tienen una capacidad, una gran capacidad de conducir la corriente eléctrica y poseen puntos de fusión más elevados que los compuestos iónicos. Esas son las dos propiedades. Aquí en esta diapositiva, estas son las dos propiedades resumidas. Poseen puntos de fusión más elevados que los compuestos iónicos y tienen una gran capacidad de conducir la corriente eléctrica. Esas son las dos propiedades del enlace metálico que están en esta diapositiva.
Muy bien, ¿puedo cambiar de diapositiva? Ya, señor. Sí, Miss. Ok, pasemos a la última. La tercera propiedad de los compuestos hechos por enlaces metálicos es que gracias a esa organización de las cargas eléctricas en los metales, que tiene una fuerte cohesión, o sea que se mantienen unidas, impide su capacidad para disociarse, o sea que no pueden disociarse, no es como los compuestos iónicos que se separan en iones, no, esto no, impide su capacidad para disociarse, son insolubles, no se pueden separar en iones. Y por tanto, su solubilidad es prácticamente nula ante cualquier disolvente. O sea, usted puede agregar un pedazo de acero inoxidable, que es una aleación, la echa en agua y puede quedarse ahí a esperar toda su vida que nunca se va a disolver. No es como un trozo de sal, que es un compuesto iónico. Usted lo echa en agua y se desaparece porque se disolvió. Pero cualquier aleación o amalgama es insoluble porque es imposible que se separen los elementos media vez se formó el enlace, porque tiene una gran cohesión, unión entre cada uno. Y lo último es que a pesar de que uno creyera de que son muy fuertes, pues se ven altamente afectados por cambios de tipo químico, como la oxidación. Se oxidan. Los metales, todos tienden a oxidarse, entonces pues también pasa con las aleaciones, porque pierden esos electrones que andan alrededor, ¿verdad? Comúnmente conocida como corrosión, lo que están viendo en la imagen. Aunque esto sea hecho de metal, pues de alguna aleación, pues sí se puede oxidar, a menos que sea el acero inoxidable que tiene el cromo que lo ayuda a no oxidarse. Pero de ahí las demás aleaciones sí se pueden oxidar. Entonces son muy afectados por los cambios del tipo químico. Son insolubles en cualquier disolvente y sufren de cambios químicos como la oxidación o corrosión. Esas serían las otras dos propiedades que tienen que tomar nota. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, Miss. Ok, bueno, quiero ver qué me falta de acá. Antes de pasar a las fuerzas intermoleculares. Bueno, únicamente me queda mencionarles que las aleaciones pues son utilizadas, como les dije, en objetos bastante comunes, trofeos, medallas, la medalla de bronce, por ejemplo, y incluso en nuestras monedas, ¿verdad? La moneda de Quetzal está hecha de cobre, zinc y níquel. Esa es la aleación que se encuentra allí. Son 700 milésimos de cobre, 245 milésimos de zinc y 55 milésimos de níquel.
La moneda de 50 centavos tiene la misma aleación, ¿verdad? Que es cobre, zinc y níquel en la misma cantidad, pero al ser de menor tamaño, pues tiene un peso apenas de 5 gramos. La de Aquetzal, pues pesa 11 gramos. Entonces, nuestras monedas están hechas por una aleación de 3 elementos diferentes, cobre, zinc y níquel. No, aunque tengan esa coloración, ¿verdad? No podemos decir que es de oro. No se usan metales preciosos para las aleaciones de las monedas porque se supone que la aleación tiene que ser menor al valor de la moneda. Si no, sería muy costoso pues hacer estos materiales. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Terminamos ahí los enlaces químicos y ya para la próxima vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares. Entonces, aquí voy a dejar esta grabación y continuamos en la próxima clase.